Vamos a desarrollar en estos 15 minutos un tema que hoy preocupa en estos momentos en varias provincias, en San Luis, en Córdoba, en Santa Fe, estuvimos reunidos en Rosario la semana pasada, en Buenos Aires, el tema de los excedentes hídricos, la presencia de zonas saturadas dentro de lo que es el metro de profundidad, la delimitación de áreas de emergencia. Los gobiernos provinciales están tratando esta problemática, no solamente por el agua, digamos, que aparece en superficie, sino por una gran región, digamos, que si bien no tiene agua de superficie, tiene zonas saturadas dentro del metro de profundidad. Y dentro de esta temática, digamos, trabaja el Instituto Nacional del Agua, la gente de geomorfología, analizando un poco las consecuencias regionales, y también estamos colaborando los que estamos más asociados a manejo de suelo y producción vegetal, viendo cuál podría ser la contribución de algunos cereales de invierno para mitigar o atenuar algunos de estos excedentes hídricos que no solamente uno lo ve en las zonas saturadas, sino que a veces pueden generar problemas de encharcamiento, transitabilidad, problemas de salinización. En esta primera parte yo lo que quería mostrar una situación frecuente que Pablo mostró, recién habló Pablo del tema del Chaco, suelos que parecen que son iguales, son distintos, por una relación que existe entre lo que es pérdida de materia orgánica, limos que se sueltan, limos, ustedes saben, tienen diámetros de 2 a 50 micrones, empiezan a tapar, entre comillas, cañerías de 100 micrones o más, que es la macroporosidad, con lo cual lluvias de 30 a 35 milímetros hoy están demorando entre 2 y 3 veces más tiempo para infiltrar en el suelo que las condiciones naturales, ¿no? Esto lo relevamos en gran parte del país, el problema de, digamos, mucho tiempo nos dedicamos en los congresos anteriores de trigo en trabajar sobre el agua útil, sobre el almacenaje de agua, y hoy está preocupando de alguna manera lo que es la macroporosidad, no tanto la mesoporosidad, sino la macroporosidad, y cómo un cereal de invierno, a través de su sistema radicular, puede mitigar en parte este tema que tendría que ver con el agua superficial, sobre todo, ¿no? Hay bibliografía que muestra, digamos, que 1 metro cuadrado de raíz de cereal de invierno puede tener entre 10 y 15 kilómetros de raíces, en este estado, más o menos, para que ustedes tengan idea, cuál puede ser la contribución física entre una soja y la siguiente soja de poder establecer, por ejemplo, un cereal de invierno para cumplir algunos de estos objetivos. El problema de excesos hídricos superficiales, sobre todo hoy lo que está afectando es la distribución del agua. Nosotros estamos acá trabajando, llovieron 35 milímetros por pluviómetro, pero en realidad en este lote en ninguna parte entraron 35 milímetros, acá entraron 10, acá entraron 80 milímetros. El primer problema que estamos teniendo en el país es que si bien no sale el agua del lote, dentro del lote hay problemas de distribución. Es decir, ya no llueve, el lote, los perfiles, distintos perfiles dentro de un mismo lote no acusan lo que acusa el pluviómetro. 35 milímetros, no, en ningún lado llovió 35 milímetros. Y esto se observa en los cultivos, de soja principalmente, porque acá con menos agua las malezas se van a hacer más agresivas, aparecen manchones de malezas, la soja se va a defoliar antes, acá entramos a fecha de cosecha antes, acá va a seguir verde. Entonces son los primeros síntomas, sobre todo en soja, ¿no? En distintos cultivos, pero en soja este tema de... por eso es que recién mostraba, no solamente asociado a la agricultura, sino también a la ganadería, suelos, digamos, sensibles, como decía Pablo, digamos, por su condición edáfica, digamos, porque han perdido materia orgánica. Hoy hacemos maíz, parte lo destinamos a cosecha, parte a silo, llueve, y dentro de la intensificación ganadera también se están viendo, digamos, problemas de lluvias que no son muy importantes, lluvias de 30, 40 milímetros ya generan problemas frente a esa condición física, ¿no? Y por supuesto ahí está la soja, cuando hay pendientes, esto es la zona de Córdoba, cuando hay pendientes, uno ve acá las costras, digamos, de un lote que fue sembrado todo con soja, y fundamentalmente en esas costras lo que uno ve cuando las miras
las mira, es que ha ocurrido la ley de Stokes. O sea, uno ve en la costra, en el perfil de la costra, ve la distribución de partículas en función del tamaño. Eso está indicando que aún pequeñas precipitaciones producen, digamos, encharcamientos, y en esos encharcamientos las partículas van sedimentando en función de su tamaño, y eso se ve en el perfil de las costras. Lo que está marcando, lo que decía un poco Pablo hoy, esa diferencia, ¿no? Bueno, casos que paso rápido, simplemente uno puede decir 30, 40 milímetros, hoy nos generan problemas de exceso hídrico. Y uno dice, ¿cómo? 30, 40 milímetros. Bueno, es un problema físico vinculado. Entonces, en algunos lugares lo que estamos haciendo es entrar ya sobre el cultivo, es decir, 30, 60, 70 días antes de la cosecha, entrar con aviones para tratar, digamos, de ir cubriendo de alguna manera con cereales de invierno, ir ganando tiempo y llegar a la cosecha, post cosecha, y encontrarnos con esta realidad en función de en vez de la realidad que teníamos antes, ¿no? Esto está funcionando muy bien, se está usando bastante en Córdoba, en San Luis, en Buenos Aires, en La Pampa, hay miles de hectáreas bajo este manejo, ¿no? Yo ahí en el informe que preparamos en la contribución escrita pongo también que en soja se puede usar. El riesgo de soja es que si se demora la cosecha por exceso hídrico, podemos encontrarnos con una realidad esta y tener problemas para cosechar la soja. Pero el punto ideal en soja sería, donde no hay ese problema, es cuando soja voltea el primer tercio de hojas, sembrar con avión, y el segundo tercio de hojas que va a caer tapa toda la semilla y nace muy bien. Eso en soja se está usando en algunos lugares que no hay riesgo de cosecha, ¿no? Hablamos de los excedentes hídricos superficiales y cuál puede ser la contribución de los cultivos de cobertura que está, digamos, dando buenos resultados. El otro problema de los excedentes hídricos son los subsuperficiales, que llamamos drenaje biológico, y que yo siempre recuerdo, digamos, y a veces lo comento, ¿no? En el año 98, cuando los grupos CREA sobre todo planteaban cambiar los sistemas de producción, salir de las rotaciones mixtas y pasar a agricultura continua, uno de los problemas que se le planteó era el cambio en los usos consultivos. Los sistemas de la década del 80 al 90 eran sistemas, digamos, mixtos, con usos consultivos de alrededor de 1000, 1200 milímetros, pasar a sistemas, digamos, de cultivos anuales, sobre todo de verano, donde desaparecía la ganadería, los cereales de invierno, a usos consultivos de 500 milímetros, frente a lluvias de 1000 milímetros, consumo 1200, muy bien, pero si consumo 500, la incógnita, el signo de interrogación, era qué iba a pasar con el agua que no íbamos a consumir. En el año 98 se planteó esto, ¿no? Y hoy, en distintas partes del mundo, se están usando los cereales de invierno con el objetivo de atenuar, no digamos, de controlar, sino de atenuar o mitigar dentro de cierto rango el aporte de agua durante los barbechos. Dado la situación inicial, 6-7 meses de barbecho, va a llover, no consumo agua, ¿qué va a pasar con el agua que va a caer durante esos 6-7 meses de barbecho? Tengo posibilidades de los cereales de invierno de neutralizar que esa parte de agua de lluvia de los barbechos pueda alimentar la napa. Bueno, ese es un poco lo que se ha planteado. Lo que tenemos que tener en claro, dependiendo de la capacidad de campo, ¿no es cierto?, son los más finos, más arenosos, que alrededor de 100 milímetros de agua ejercen una influencia de ascenso de zona saturada más o menos de 20 centímetros. Suelos más finos, francolimosos, 60 milímetros de agua que llegan a la zona saturada, levantan la napa 20 centímetros. Suelos arenosos necesitamos alrededor de 100 milímetros, porque entre porosidad total y capacidad de campo es mucho más amplio, digamos, la cantidad de macroporos que hay que saturar. Entonces hoy se está trabajando, hay distintos grupos que estamos trabajando en lo que es como estrategia de manejo, en localización, ascenso capilar, es decir, ascenso desde la zona saturada, cuál es el ascenso capilar, junto con el ascenso capilar, qué calidad de napa tenemos y si tenemos riesgo de salinización o no. Como para alentar, es necesario incorporar cultivos de cobertura, con el doble cultivo nos podemos arreglar, acá en el doble cultivo, un poco Pablo lo dijo, si en el doble cultivo, sin influencia de napa, estamos usando a veces ciclos cortos de trigo, bueno, vamos a tener que usar ciclos largos para poder incrementar el uso consultivo del doble cultivo, por ejemplo, trigo-soja. Ahí está el tema del ciclo, ¿no? El tema es el cuándo.
Mucha demanda que no llega en esta situación, donde realmente ¿qué le podemos pedir al cultivo de cobertura? Y nada. Este sería un poco la situación anterior. Esta es el momento de acelerar usos consultivos. Esta situación ya estamos al límite, acá tenemos que acelerar, acá estamos en un barbecho largo, no hay nadie consumiendo. 7 meses, digamos, de aporte de lluvia que van y no hay un verde que esté gastando agua. Bueno, ese es el momento. Acá ya es poco el margen que tenemos, ¿no? Y mucha de la problemática que no llega, cuando no llega en estos perfiles de suelo donde uno ya no tiene mucho margen de maniobra, ¿no es cierto? A veces hay que entrar con avión para tratar de hacer algo porque ni siquiera en forma terrestre se puede abordar ese tema, ¿no? El otro tema es qué materiales. Si sembrado el mismo día, tenemos cereales de invierno de distinta precocidad. Ya hemos detectado en distintas partes, la otra semana estuvimos en Chaco, Santiago del Estero, o sea, en distintas partes del país se ha detectado no solamente la especie, sino también el cultivar dentro de la especie que puede llegar a tener una precocidad, anticiparse respecto a otros cereales de invierno que pueden actuar como cultivo de cobertura para, entre comillas, acelerar el gasto de agua, ¿no? Otro tema que también se asocia al exceso hídrico es la lisiviación y qué posibilidades tenemos nosotros de capturar nutrientes de los cultivos de cobertura cuando tenemos exceso hídrico. Bueno, acá tenemos un perfil de nitratos hasta 2,5 metros. Yo solamente quiero que vean ustedes, este es el testigo soja, el perfil del testigo soja, y este es el perfil de el mismo lote de soja, pero con inclusión de cultivo de cobertura al medio. Fíjense acá, entre 1,5 metros y 2 metros, 90 kilos de nitrógeno, 25 kilos de nitrógeno. Bueno, hay muchos trabajos en el mundo, no solamente en nuestro país, que muestran, incluso para atenuar contaminaciones de lagos y situaciones, digamos, de excesos de nutrientes, el uso de los cultivos de cobertura para capturar nutrientes. Bueno, cuando tenemos exceso hídrico nos puede pasar esto, que nuestra agricultura está, sobre todo con ciclos cortos, maíces ultraprecoces o soja de grupos cortos, estamos ya prácticamente estos nutrientes ya los estamos perdiendo, ¿no? Y bueno, el otro tema es ¿no? Estamos en abril, vamos a sembrar en noviembre, vamos a empezar a hacer uso consultivo en diciembre y estamos frente a esta realidad. ¿Qué hacemos? Bueno, acá es posiblemente el momento de la función de la cebada, quizás, porque no podemos estar 6-7 meses recibiendo agua, que esta zona saturada suba, porque indudablemente esto es calidad de napas. Hay napas que están a 60 centímetros y tienen un RAS de 26, 27, un riesgo altísimo de salinización y de alcalinización, sobre todo por sodio. Y tenemos napas que por ahí no son tan complicadas. Entonces, la calidad de la napa es clave para saber, digamos, frente a una napa de mala calidad y este perfil que me está diciendo en abril, hasta este frente de capilaridad de sales, ¿dónde va a estar? Seguramente en superficie. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense en rastrojo de soja, salinización de la superficie, ¿no? Y acá simplemente mostrar el valor del cultivo de cobertura, incluso como cobertura. Simplemente acá me voy a detener, esta es la lluvia de diciembre, enero, febrero y marzo, 509 milímetros. Pero tomemos diciembre, 97 milímetros, con cobertura 76 se transpiran, 10 se evaporan, sin cobertura 64, 68 se evaporan. Tomo la evaporación, 191 milímetros sin cobertura, con escasa cobertura, tomo la evaporación, 41 milímetros con cobertura. O sea que cada milímetro son 10.000 litros de agua por día que se evaporan. Hay evaporaciones de 2 milímetros por día. Si tengo 5 gramos de sales, son 100 kilos de sales por hectárea y por día que llegan a la superficie. Entonces, el productor dice, yo no tenía sales, ¿cómo? ¿Me pasa esto después de 30 días? Y claro, en 30 días son más de 2.000 kilos de sales que llegaron, no en todo el lote, en el sector que no había cobertura. Y después camino 10 pasos y el cultivo está bien, 10 pasos tengo 6 milimos por centímetro, manchoneo, ¿qué pasa? Bueno, eso también es un tema que está asociado a esto y fíjense en ustedes las tasas de evaporación. Después nos encontramos que arrancamos con ese perfil que nos planteaba un riesgo, no hicimos nada y nos llegamos a enero, digamos, con una situación prácticamente que ya es de difícil retorno, ¿no? Para ir redondeando, entonces también nos planteamos los cereales de invierno como una posibilidad de controlar recargas, desde las coberturas, la evaporación y el ascenso de sales.
Ahora, si me llueven 950 milímetros al año, 9,5 millones de litros, y yo estoy consumiendo 500 con un cultivo anual, y esta es la situación de uso consultivo y de cobertura del cultivo anual, uno se plantea qué me puede aportar al medio el cultivo de cobertura. Bueno, consumos que pueden andar entre 150 y 300 milímetros. Ahora, si a mí me llueven en el barbecho 400 milímetros y yo consumo 300, lo que hizo el cultivo de cobertura no es drenar, porque no, si le sobró agua del barbecho para su uso consultivo, entonces la napa no la tocó. Ahora, si me llueven 150 sobre el barbecho y voy a consumir 300 milímetros, ahí sí tengo algo de drenaje biológico. Estoy afectando la napa entre 20, 30, 40 centímetros, localmente. Lo que yo ponía en el escrito es el interrogante si el problema de napa es un problema eminentemente local, de usos consultivos y de recargas, esto tiene valor. Si parte del problema de la napa es local, pero también viene, digamos, aguas arriba, digamos, por problemas, digamos, de aportes superficiales de otros lotes, de otra zona, y difícilmente el productor con un cultivo de cobertura de 50 hectáreas pueda manejar los excesos hídricos subsuperficiales. Sí los superficiales, pero no los subsuperficiales, ¿no es cierto? Y bueno, el otro tema es la transitabilidad. Es decir, valora mucho el productor que después de una lluvia de 30 milímetros o 40 milímetros, al siguiente día pueda entrar en esta condición y tenga que esperar una semana para entrar acá, o tenga que tener problemas para controlar malezas o para cosechar. Entonces, este es un aporte importante que está haciendo el cultivo de cobertura, la transitabilidad, sobre todo mejorando la infiltración, ¿no es cierto?, del agua y el drenaje, digamos, superficial. Bueno, es simplemente para ver un poco ese tema. Finalmente les digo esto, ya termino, es decir, el grupo nuestro, digamos, de trabajo, con la contribución de muchos de ustedes, ha logrado ordenar de alguna manera la información que existe sobre el uso de cereales de invierno en el país, y este libro, que lo pueden bajar, de Intangible, está en PDF, tiene alrededor de 20 capítulos con aportes de toda esta zona, de todos estos grupos de trabajo, y se está elaborando ahora un segundo libro donde ya no se contrasta cultivo de cobertura versus no cultivo de cobertura, sino que se avanza sobre la tecnología del uso de cultivo de cobertura. Cuándo lo seco, lo fertilizo, no lo fertilizo. Es decir, ahora estamos trabajando en una segunda edición, el mismo grupo de trabajo, para poder mejorar lo que es tecnología del uso de cultivos de cobertura. Así que, bueno, muchas gracias, ¿no?